el chat. Sin nada más, bueno, Fabricio, podrías comenzar. Gracias. Perfecto, gracias Estela. Entonces, hoy día lo que vamos a presentar es sobre un poco una especie de introducción, un básico sobre datos personales. En este caso, enfocado en el Perú, ¿no? Y bueno, vamos entonces a empezar a hablar un poco sobre ello. Al inicio, la primera cosa que debemos pensar de manera general, que son datos personales. Es la primera cosa que deberíamos pensar. ¿Para qué sirven? ¿Qué son? Porque datos, así de manera clara, de manera abierta, que se utiliza, parece cualquier cosa. Sin embargo, existe una diferencia entre información y dato, ¿no? La información es, por ejemplo, hombre, mujer, no información, ok, pero el dato es cuando se juntan dos informaciones o más, y ahí yo puedo identificar a una persona. Por ejemplo, si yo digo Juan simplemente, no me dice nada. ¿Cuántos Juanes hay en el mundo? Varios. Si yo no sé de qué Juan estoy hablando, más de 20.000 quizás. Entonces es una información, pero no me brinda ninguna asertividad, ninguna certeza sobre de quién estoy hablando, de qué estoy tratando. Ahora, cuando yo digo Juan Pérez, por ejemplo, todavía no es, solo son informaciones, pero yo digo Juan Pérez, peruano, de 35 años. Ya, esto ya es un dato. Porque yo puedo identificar de quién estoy hablando. Obviamente, si quiero identificar más específicamente, tengo que ir un poco más profundizado. Pero esto ya podría ser considerado un dato. ¿Ok? Hoy día se habla mucho de los datos, pero como quizás ustedes puedan pensar, siempre fueron utilizados. Desde lo más antiguo, cuando se hacían transacciones comerciales, los datos ya existían. Solo pensar que no solamente en la antigüedad, pero no hace tanto tiempo, en muchos países, cuando tú ibas a hacer una compra y no tenías quizás el dinero para pagar en el momento, entonces se anotaba en un librito, ¿no? El nombre de la persona, algunas informaciones, y que iba a pagar en determinado tiempo. Entonces, esto ocurría y obviamente esto sigue ocurriendo. Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, a una tienda hoy día, entonces te preguntan DNI, te preguntan, por ejemplo, el DNI es un dato por sí solo, ¿no? El DNI sí es un dato. ¿Por qué? Porque en el DNI está, la verdad, el DNI es un dato que contiene otros datos, ¿no? Porque está el número que permite identificar, está el nombre y apellido. El nombre solo no es un dato, pero el nombre y apellido sí es un dato. ¿Percibe? Porque el nombre y apellido sí me permite identificar a la persona. ¿Ok? Entonces, esto es lo primero que tenemos que saber. La, la protección de datos personales
está primeramente prevista en la Constitución. Cuando decimos que está previsto en la Constitución, y si ustedes observan, está artículo 2. Artículo 2 significa que estamos hablando de derechos fundamentales y derechos humanos a nivel internacional. ¿Qué significa esto cuando nosotros decimos que tenemos derechos fundamentales y que los datos personales son considerados efectivamente derechos fundamentales? Significa primero que hay una protección sumamente elevada en relación a los datos personales, porque son derechos fundamentales. Es más, ser derechos fundamentales y su contraparte ser derechos humanos, significa que el ámbito de protección no está solamente en el Perú, sino a nivel internacional, como vamos a ver que sí es importante comprender. También significa que los datos personales están relacionados al principal artículo de la Constitución y que es incluso el principal principio, ¿no? En la modernidad se entiende que los principios son más importantes incluso que la norma en sí. Entonces ahí en el artículo primero tenemos la dignidad de la persona humana. Entonces, ¿qué significa en este contexto que estemos hablando de un derecho que está protegido y está vinculado totalmente con la dignidad de la persona humana? Significa que si ocurriera una violación, no sería una violación simplemente como, no lo sé, un contrato que no se respeta, ¿no? Un contrato que no se respeta, bueno, se va a utilizar las cláusulas contractuales y de ahí se va a sancionar de acuerdo con las normas, por ejemplo, del derecho civil. Ahora, cuando hablamos de derechos fundamentales, cuando hablamos de dignidad de la persona humana, no es solamente la multa que importa. La multa, la sanción, va a ocurrir, obviamente, porque no podría dejar de serlo, pero va un poquito más allá que simplemente una sanción. Tiene un carácter de tratar de que esto no ocurra más. En un contrato, esto no ocurre, ¿no? En un contrato, cuando hablamos de una violación contractual, decimos, bueno, se soluciona ahora, se acabó la relación contractual, listo, ya está. Pero aquí hay una idea diferente de que esto no vuelva a pasar. Quizás podríamos comparar con el derecho penal, que busca un carácter punitivo, obviamente, pero también pedagógico, también de enseñar. Entonces, esta es la idea de la protección de datos personales. Incluso, si vemos las resoluciones de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, ella tiene esta función, si pensamos, ¿no? Entonces, tenemos la ley, ¿no? La ley 29733, que es la ley de protección de datos personales, que viene a dar un marco legal. Si nosotros miramos la Constitución, es lo que llamamos una norma programática. La norma constitucional dice, ok, hay que existir una norma, es necesario que esta norma exista, sin embargo, no nos dice nada más. Ella dice que debe existir. Pero cuando plasmamos en una norma, ok, ya decimos cuáles son las sanciones, es para esto que viene la 29733, y además vamos a comentar
más adelante, pero esta norma fue actualizada porque era necesario que ocurriera esta actualización, porque la norma que estaba vigente hasta entonces, bueno, la versión, por así decir, ya no estaba alineada con los últimos cambios que han ocurrido en el mundo, principalmente cuando hablamos de la norma principal en el mundo, que es de la Unión Europea, ¿no? La que básicamente rige la mayor parte de las normas de protección de datos personales en el mundo, a la excepción de Estados Unidos, que tiene sus propias directrices, pero ya no estaba actualizada. Entonces fue necesario hacer esta actualización. Así que esta ley tiene algunos principios, ¿no? El primer principio es uno más básico, ¿no? Aquel que todos los abogados hemos aprendido desde el primer momento en la universidad, el principio de legalidad. Significa que tiene que estar en la norma para ser exigido. Si está en la norma, puede ser exigido. Acuérdense ustedes que estamos hablando de una norma de derecho público, que es distinto de una norma de derecho privado, porque la de derecho público solo puede hacer algo, el funcionario o cualquier persona que actúe en el Estado solo puede hacer lo que la ley permite. No hay más posibilidad que esto. Sin embargo, al tratarse de derechos fundamentales, se debe alargar un poco este principio en el sentido de la mayor protección que se pueda brindar a la persona, ¿no? Que se debe proteger sus datos. Luego tenemos el consentimiento. El consentimiento es uno de los principios más importantes de la Ley de Protección de Datos Personales. Significa que un dato solo puede ser brindado, si tenemos la autorización de la persona. Ahora, uno de los grandes problemas de la protección de datos personales a veces es que se tiene una idea, en muchos momentos equivocada, de que el consentimiento puede ser supuesto, ¿no? El consentimiento puede ser, ¿no? De alguna manera pensado como ya he dado el consentimiento para uno, entonces las otras fases podría otorgar. Voy a explicarle. Imagínense que ustedes han brindado el consentimiento al banco, por ejemplo, ¿no? Para proteger los datos personales. Entonces, ustedes han dado el consentimiento. Ustedes han firmado, han dicho, ok, genial, tengo el consentimiento de Juan, de María, no lo sé. Pero luego, el banco decide hacer algún cambio y que esto implique nuevo tratamiento de datos o algún cambio de un dato personal, por ejemplo, ¿no? Y el banco dice, bueno, como Juan, como María ya me otorgó el consentimiento, entonces ya está. No es verdad. Si se va a aplicar un cambio, es necesario que se otorgue nuevamente el consentimiento en sí, si es un cambio importante, ¿no? Igual, como vamos a ver, nosotros podemos actualizar nuestros datos personales. Otro principio que es muy importante de la Ley de Protección de Datos Personales es la finalidad. ¿Para qué está tratando? El banco es un otro excelente ejemplo
para la finalidad. Pensemos, el banco, ¿para qué? ¿Para qué solicitó tus datos personales? Para abrir una cuenta, para otorgar un crédito. Genial, esa es la finalidad. Tú has otorgado el consentimiento para esta finalidad, para un crédito, por ejemplo. El banco puede utilizar tus datos personales para transferir, por ejemplo, a otro banco. ¿Será que yo podría utilizar los datos de Juan, de María, en fin, para, no sé, yo tengo un banco XY que tiene mis datos personales y quiero pasar al banco BZ? No se puede, porque la finalidad no es la misma. Yo necesitaría nuevamente de una autorización para un consentimiento para utilizar estos datos personales. Y si ustedes ven, también existe una ligación casi umbilical entre la protección de datos personales y los temas económicos, comerciales y el derecho del consumidor. Y incluso es por esa razón que muchas veces se puede en algún instrumento legal que no sea de datos personales, pero se inserta el tema de datos personales. Luego tenemos un principio que es básico en todo derecho administrativo, que es la proporcionalidad. Hay un test de proporcionalidad que siempre se hace en el derecho público para saber si lo que se está haciendo, si la medida que se está tomando, si el acto que se está realizando es proporcional. Significa si hay por ejemplo, yo tengo la finalidad para determinada cosa y yo hago algo que sí está dentro de la finalidad, pero es muy extremo. Entonces, el principio de proporcionalidad no permitiría, no se permitiría porque se necesita la proporcionalidad. Bueno, luego tenemos algunos principios, pero para finalizar esta parte de principios, creo que lo más importante es el nivel de seguridad. Cada dato personal necesita de un nivel de seguridad. Como ustedes ven, existe dentro de la clasificación, ¿no?, de las definiciones claras de los datos personales, los datos sensibles. Aquí podemos dar ejemplo de dos tipos de negocios, de empresas, ¿no? El banco tiene la información económica, la información de crédito. Esto es un dato sensible, obviamente no puedes pasar este dato para cualquiera, ¿no? Imagínense que de repente mi vecino sepa que yo tengo, porque me han mandado, o que tengo tanto de deuda. Es un dato sensible, no se puede pasar. Lo otro dato sensible, muy fácil de verificar, son los datos clínicos. Por ejemplo, si tiene alguna enfermedad, incluso el tipo de sangre, los datos son sensibles. Igualmente la ley hace una especial atención a los datos de fertilidad, de salud sexual, porque
podría generar varios problemas para las personas que estos vengan a la luz. Entonces, si ustedes perciben, cuando hablo de datos sensibles, son aquellos que cuando son estudiados, cuando son conocidos, podrían generar varios problemas y afectar más directamente la dignidad de las personas humanas. Son datos muy íntimos. Cuando yo hablo de finanzas, yo hablo de economía, es algo que quiero guardar para mí. Cuando yo hablo de estrategias de salud, es un dato que yo quiero guardar para mí. Nadie quiere que las personas sepan, quizás, por ejemplo, si alguien tiene VIH, nadie quiere que todos sepan esto. Si quiere, ya habla a las personas que las personas quieran. Otra definición clave que tenemos son los bancos de datos personales. Vamos a hablar especialmente de esto más adelante, pero los bancos en sí de datos personales son aquellos repositorios, por así decir, donde se archivan los datos personales. Es decir, esto puede ser tanto físico, aunque no sea común, cuanto tecnológico. Un dato personal puede ser un banco de datos, ¿no? Puede ser un Excel o varios Exceles. Lo más sencillo puede ser un MySQL, ¿no? Que es un software también sencillo de banco de datos personales, hasta cosas más desarrolladas en sí. Pero es donde yo guardo los datos personales de otras personas. Esa es la definición más básica de un banco de datos personal. Y el tratamiento de datos, es decir, una cosa es que yo guarde los datos personales. Yo puedo tener el dato de ustedes, si ustedes me autorizan, genial. Pero si yo lo tengo guardado, es una cosa. Tratar significa utilizar, sacar conclusiones. Por ejemplo, un tratamiento de datos personal puede ser, pongo los datos financieros de una persona y veo si esa persona puede acceder a un crédito, por ejemplo. O por ejemplo, cuando voy a comprar un carro, lo mismo, ¿no? ¿Será que esa persona recibe tanto para comprar un carro? O cuando voy a una clínica, verifica los exámenes y a través de estos exámenes se visualiza si esta persona puede tener determinada enfermedad o si necesita tratamiento. Entonces, todo esto es tratamiento de datos personales, que son bastante importantes, ¿no? En este contexto. Entonces, tratamiento, datos sensibles, banco de datos. Este es lo primero. ¿Cuáles son cuáles son los objetivos de la ley? El objetivo de la ley es garantizar que todos puedan tener sus datos personales adecuadamente guardados y tratados, y aquellos que ellos deseen. Hoy día esto es sumamente importante, considerando, por ejemplo, el deepfake, ¿no? El deepfake y otras tecnologías de inteligencia artificial que utilizan datos personales, ¿no? Por ejemplo, si mi rostro, mi apariencia es un dato personal, principalmente por el biométrico. Entonces,
Imagínense, ustedes ustedes cuando sacan un DNI electrónico, ustedes otorgan al Estado el derecho sobre los biométricos de ustedes, no los datos biométricos. Entonces, para el Estado, dado por una finalidad, el Estado no puede utilizar estos datos para otra cosa, obviamente, y ustedes entienden que el Estado va a guardarlos de manera adecuada. ¿Qué pasa? Por ejemplo, situación que ya ocurrió una vez, que el Estado quisiera crear un servicio, ¿no? Hace una licitación, una empresa gana, para un servicio, por ejemplo, equivalente a un Uber, por ejemplo, ¿no? Y otorga los datos de ustedes como DNI, el biométrico. El Estado estaría haciendo algo muy malo, porque ustedes no han otorgado los datos personales para esto. No lo han hecho. Entonces, eso ya sería una violación. Y de todas maneras iría contra el objetivo. ¿Cuáles son las personas de derecho? Bueno, básicamente todas, ¿no? Las entidades públicas, las personas naturales y empresas en sí. Todas son personas de derecho. Las empresas tienen datos personales, el Estado maneja datos personales, como ya hemos comentado, y obviamente las personas naturales tienen sus datos. ¿Ok? Se habla de los datos personales que se incluyen en los bancos, y el ámbito territorial es el Perú, aunque la nueva legislación, bueno, la actualización de la legislación en el Perú ha brindado ciertos alcances sobre el tema internacional. Anteriormente esto era muy vago, muy poco hablado en la norma, pero ahora ya tiene algunos parámetros más adecuados para esta parte de internacional. Aquí he buscado un poco hablar de algunas medidas de seguridad, que es algunas cosas que las empresas en sí van a necesitar. He sacado esta parte de los datos automatizados, que me parece lo más importante, considerando que hoy día hay muchos datos automatizados, ¿no? Lo primero, obviamente, considerando que hay un banco de datos, es que las empresas, el Estado en sí, tiene que tener control de acceso. ¿Quién accede a estos datos personales? ¿Con cuál finalidad? ¿De qué manera? ¿Para qué? ¿De qué manera se trata? Entonces se tiene que tener el control de acceso, ¿no? Por ejemplo, identificando a través de un usuario, ¿no? Es sumamente importante. ¿Cuáles son los documentos? ¿Cómo se puede modificar? ¿De qué manera? Entonces, es importante tener un control de acceso. Luego, es sumamente importante la trazabilidad. Como en muchos otros documentos legales de la norma pública, la trazabilidad es sumamente importante. Yo no puedo perder de dónde se modificó una información o de dónde se sacó una información para llegar a otra. Necesito tener los registros actualizados, sabiendo desde el input, desde donde se entra, hasta el output, donde sale.
es necesario saber de esto y esto tiene que estar disponible para investigación. Por ejemplo, si imagínense que el Estado, por ejemplo, él tenga la información que de hecho tiene de, no sé, por ejemplo, cuántas mujeres trabajan en el sector público, en determinada entidad del Estado, que están en edad fértil. Y esta información, por algún hackeo, se pierde o se saca esta información y se vende a una empresa de anticoncepcionales o algo parecido. Puede parecer que no sucede, pero puede suceder. Entonces yo tengo que saber dónde fue que se filtró, en qué momento, para poder contener los daños. Lo mismo en bancos. Imagínense el Banco de la Nación, por ejemplo, que tiene un hackeo y se descubre algunos datos, cosa que, por ejemplo, ha pasado, no fue con el Banco de la Nación, pero ustedes saben, y cómo saber cuáles datos fueron robados, por así decir. ¿Qué hacer con estos datos? Imagínense ustedes. Pero nuevamente, tomar cuidado porque a veces nosotros no cuidamos de nuestros propios datos personales. Muchos de ustedes quizás se han registrado en Facebook, en Instagram, no han estado muy atentos al momento de leer las condiciones. Seguramente, muchos no leen. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen el WhatsApp abierto, pueden mirar ahora a el Meta AI, ¿no? O Meta AI, que si ustedes no han firmado, perdón, si ustedes no han rechazado el tratamiento de datos personales, Meta AI podría utilizar los datos de ustedes. Entonces, y obviamente el Meta AI tiene que tener trazabilidad en el caso para verificar y luego, pasando para el próximo, tener respaldo, ¿no? Gestionar esos respaldos de la información y la conservación de sus informaciones. Entonces, esto es importante. Luego, tener guardada la seguridad para las transferencias de datos. Entonces, si yo voy a transferir un dato en la misma empresa, de una parte a otra, tengo que tener algunas medidas de protección para que no ocurra el daño. Pero esto no pasa, es muy difícil, tengo el banco de datos. No. Les doy un ejemplo que está pasando desde el 2016 y en la época de la pandemia ha tenido más casos, ¿no? Muchas empresas han salido de sistemas, por así decir, para ser más sencillo, sistemas casi analógicos o muy internos para utilizar lo que se llama de cloud computer. Aquí tenemos, por ejemplo, Azure de Microsoft, muy utilizada en el sector público, se escribe Azure, y también, no me recuerdo ahora, de Amazon, ya utilizada muchas veces, pero ya no me acuerdo, pero Amazon también tiene su sistema de cloud computer. Entonces se tiene que sacar de una parte y enviar a otra.
Entonces, en este momento tengo que tener medidas de seguridad, principalmente porque la de Amazon, por ejemplo, que no me acuerdo el nombre, está en otro país, está en Estados Unidos. En varias partes, mejor dicho, pero la principal, la que casi todos ponen porque sale por default, es en Estados Unidos. Entonces estoy haciendo una transferencia internacional y esa transferencia incluso puede ocurrir 24 horas por día. 24 horas por día. Si, por ejemplo, yo utilizo el ChatGPT y subo un PDF que tiene datos personales, el ChatGPT tiene acceso a los datos personales. Esto acaba siendo un acto irresponsable si pensamos, pero si lo hago, si es necesario, entonces tendría que guardar las medidas que no sucedan problemas más adelante. Luego, tenemos las medidas de seguridad para acciones no automatizadas. Tenemos almacenamiento, ¿no? En que si es más interno, por así decir, de estos datos personales, tengo que tener los armarios, ¿no? Archivadores o lo que sea, con acceso restringido, ¿no? Solamente el acceso solo puede ser con determinadas autorizaciones, ¿no? Entonces hay varias medidas que se tienen que tomar para que no cualquiera pueda acceder a estos datos e incluso que estos datos no se puedan perder. Por eso se debe tener las copias de documentos, que normalmente va a haber una persona específica para, o más de una, ¿no? Para gestionar esos documentos. Y ahí viene la segunda parte, que es el acceso, traslado y el traslado de los documentos, nuevamente siempre con accesos restringidos, solamente personas autorizadas para hacerlo. Y bueno, luego en empresas que prestan servicios, también tomar cuidado, porque se puede otorgar a determinados usuarios acceso limitado. Por ejemplo, voy a tener que dar nuevamente el ejemplo del banco, pero el funcionario que les atiende cuando ustedes llegan al banco tiene acceso a determinados datos de ustedes, pero no todos. Ellos tienen acceso a los datos para cumplir la función que se les da. No tienen acceso a más. Esto se necesita un otro funcionario que tiene otras autorizaciones. Y así debe de ser, porque si no, estaríamos en una inseguridad total, porque cualquiera del banco podría tener acceso a mis datos. Entonces, ahí hay que tomar cuidado. Bueno, ¿cuáles son los derechos que tenemos de los titulares de los datos personales? Derecho a la información información sobre todo que se va a hacer con mis datos personales. Quiénes van a tener acceso, información si se está tratando mis datos personales, cómo se está tratando, qué se está haciendo con mis datos personales. Entonces, tengo derecho a la información, porque nuevamente los datos personales están
íntimamente ligados a la persona, ¿no? Luego, tengo derecho a rectificación. Por ejemplo, si algún dato está equivocado, puede ser el dato más sencillo. Por ejemplo, no sé, mi apellido tiene una tilde y no está la tilde. Puede ser algo así. O el orden de los números de mi DNI no están adecuados. Yo quiero rectificar, entonces tengo el derecho de hacerlo. También tengo el derecho de actualizar. Como por ejemplo, en el banco o cualquier otra empresa, aparece que mi estado civil es soltero, yo estoy casado, listo, actualizo. O por ejemplo, docentes en una universidad, ¿no? Puede ser tanto datos, por ejemplo, hijos, ¿no? Los hijos son importantes actualizar por algún tema especial, se puede actualizar, o si, por ejemplo, antes yo tenía solo maestría, ahora tengo doctorado, entonces actualiza mi información. A ver. Bueno, en general dejaría las preguntas para después, pero contesto ahora, no hay problema. ¿Qué datos están protegidos por la ley? Básicamente, todos los datos que están vinculados a la persona. Desde todos, nuevamente, datos personales son aquellos que identifican. Entonces, desde datos como edad, altura, nombre, apellido, hasta datos sensibles como la salud, datos financieros. Obviamente, cada tipo de dato, un dato sensible, tiene una mayor protección. Datos sensibles son mucho más protegidos. Lo que me hace acordar de una violación que ya he visto varias veces ocurriendo es en algunos médicos que tratan, por ejemplo, ginecólogos, que también tienen una empresa o también trabajan también trabajan con, como decir, con fertilización in vitro. Vamos a decir que un médico, que ya he escuchado esto alguna vez pasar, un médico desea que tú hagas la fertilización in vitro, ¿no? Ya. Entonces, él te orienta como médico y dice, bueno, necesitas de una fertilización in vitro. Y pasa a otra empresa. Quizás él esté trabajando. No puede. Tú no has dado autorización para esto. Tú no has consentido para ello. Bien. La remuneración del servidor público es un dato personal. La remuneración en sí es pública, tanto que esto muchas veces es difundida, pero solo lo que es para la actividad del servidor público. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que tú trabajas en Indecop y en alguna entidad del Estado, pero igual
eres profesor universitario en alguna universidad. La del Estado es de alguna manera pública, tanto que es muchas veces publicitada, ¿no? En algunos documentos. Igual se encuentra en los cargos, ¿no? En las convocatorias. Esto es libre acceso. Sería lo que no sería el sueldo que tú recibes como docente universitario. Aquí hay que separar remuneraciones, porque yo puedo hacer esto, no hay ningún inconveniente. Ahora, la remuneración de una persona que trabaja fuera del Estado, esta sí es protegida. Esta sí es protegida por el derecho, no podría saber. Es decir, a estricto senso, la remuneración del servidor público es un dato personal, pero su publicidad no está prohibida. Creo que es la mejor forma de comprender. Existe, todos tienen acceso, no hay problema, esto pasa en todos los países, porque dentro del Estado existen principios que autorizan esta información. Pero, por ejemplo, otras informaciones como si tiene, por ejemplo, policías, ¿no? Si tiene autorización para utilizar armas de fuego, ese es un dato que no debe ser público. Otros datos no son importantes, no deberían ser difundidos. Incluso si recibe algún valor a más, el mismo servidor público tampoco se debe publicitar. Solo si esta gratificación, este a más, esté relacionado con una actuación autorizada y que esté dentro de su contrato no laboral, por así decir, del Estado. No sé si me han entendido. ¿Sí? Creo que voy a dar un ejemplo. Ok, perfecto. Para finalizar, voy a decir estos derechos de los datos personales y ahí luego pasamos a más preguntas si tienen, solo para finalizar esta parte más básica, ¿no? Entonces puedo actualizar e incluir incluso datos personales. Por ejemplo, no aparecía dirección y yo quiero incluir dirección. ¿Cuántas veces he visto personas que incluso en RENIEC que actualizan la dirección, o bueno, en RENIEC tiene que tener la dirección, ¿no? Pero en un banco de datos de un banco, vivía en determinado distrito, pasa a otro. O cuando ustedes, por ejemplo, llaman a un servicio de delivery, hay un servicio de delivery que a veces yo llamo y me dice, la dirección para entrega es esta. No, he cambiado. Entonces, ustedes pueden actualizar, o si no hay, a la primera vez que ustedes llaman, puede incluir una información. Otro derecho es el acceso. Yo tengo que tener acceso a mis datos personales. Entonces, ejemplo, SUNEDU. SUNEDU trata varios datos personales.
Y si yo quiero comprobar, por ejemplo, mi grado académico, yo tengo que tener acceso a esto para poder enviar a una empresa que me está contratando algo, entonces tengo que tener derecho de acceso. Y obviamente yo puedo otorgar acceso a una empresa. Si yo soy contratado como docente universitario, para ser docente universitario necesito de maestría, yo puedo decir a la universidad, bueno, puedes ir a Sonido y acceder a mis datos, a mis grados académicos y listo. También puedo otorgar. Cancelación. En relación a esto, yo puedo cancelar. Mira, yo tenía otorgado mi consentimiento para hacer esto, ¿no? Yo había otorgado al banco o a una empresa X mis datos personales y ya no quiero. Cancelo, no hay problema. Y la empresa, el Estado, no puede hacer problemas para cancelar. Ahora, atención, hay datos que el Estado siempre va a tener de nosotros. Hay cosas que no podemos impedir que el Estado tenga acceso, que son básicamente aquellas informaciones que están en el DNI. Aquellas informaciones no podemos cancelar. Podemos impedir el suministro de esa información a otras entidades del Estado. Esto podemos, pero no podemos cancelar. Y bueno, por fin, el tratamiento objetivo, ¿no? El tratamiento sea utilizado de acuerdo a la finalidad, que no sea supuesto, que no sea, no sé, algo vago, algo que no se entienda, o de manera muy amplia el tratamiento. No se puede hacer esto. Yo sé que a veces algunos contratos, principalmente en el Estado, ¿no? Contratos aparecen, y para las otras funciones que determine el superior jerárquico. Eso no puede ocurrir con datos personales. No puede ser otras funciones que determinen. No, el tratamiento es objetivo. No se puede tener, no hay posibilidad de tener otras informaciones, otro tratamiento que no sea objetivamente aquel que he otorgado mi consentimiento. Creo que hasta este punto está bien. Si no es mucho por hoy, no sé si ustedes están de acuerdo, pero sí me gustaría saber, además de las dudas que ustedes, que José Luis y Hans han expresado, si existe alguna otra duda, algo que quieran ampliar, pueden escribir o no sé. Inés, sí. Hola Fabricio, ¿qué tal? Buenos días. Ahora que estamos hablando sobre la protección de datos personales, pasa siempre que sin dar la autorización nos llaman líneas telefónicas de Claro, Movistar, sin tener la autorización que supuestamente deben tener para poder llamarnos. En esos casos, ¿cómo crees que se filtra la información o por dónde podría venir la información que se filtra de estas líneas para que puedan acceder a los datos que tenemos, como por ejemplo nuestro número de celular, e incluso algunos se identifican con un nombre completo, ¿no? Sí, incluso hay un servicio de Indecopi para prohibir estas llamadas, ¿no?
Creo que es, por favor, no moleste, algo así, es un nombre parecido. Lamentablemente, las empresas a veces no tienen no tienen una política alineada con la ley. Entonces, por ejemplo, yo he otorgado mis datos a Telefónica, a Movistar, y ella acaba vendiendo estos datos, cual está muy mal, porque no se ha dado consentimiento a Intel, por ejemplo, y te llama. Sí, a mí también me pasa varias veces. Esto es una violación clara de la ley y sería pasible de sanción. Pero la sanción no sería solamente a, por ejemplo, Intel, que me llama. La violación sería a Intel, que me llama, y, por ejemplo, Telefónica, que ha otorgado, que ha vendido estos datos. Porque sí, también yo veo que hay empresas que compran paquetes de información. No compra solamente el tuyo, compra, no sé, 10.000 DNIs, por así decir. Y esto está totalmente contrario a la legislación. Y se podría denunciar incluso a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. ¿Ok? Sí, Fabricio, gracias. ¿En más? ¿Alguna otra duda, pregunta? A ver. Ah, sí. Otra consulta, Fabricio, que Sí. bueno, me acabo de acordar. Con lo que pasó el año pasado con Interbank, me parece que robaron todos los datos, hackearon prácticamente su sistema, ¿cierto? No Ujú. sé si recuerdas el caso. En esta Sí. filtración también vi que estaban ofertando, vendiendo en Telegram toda la información de sus clientes, que supongo incluye el número de cuentas, la cantidad de dinero que tienen en sus cuentas, en fin. En este caso, Interbank tendría alguna sanción por este hackeo que en sí no fue su culpa, ¿no? Si queremos buscar responsabilidades, pero ¿cuál sería el siguiente paso para las personas que se vieron perjudicadas con esta filtración? Interbank puede no ser culpado por el hackeo, pero si no tiene trazabilidad de los datos, ahí sí podría ser culpable. ¿Por qué? La trazabilidad permite que yo sepa en qué momento se han filtrado. Hora, día, ocurrió. Si Interbank, ¿no? El grupo Intercorp, en este caso, no tiene esta medida de seguridad, trazabilidad, sí podría ser demandado. Y entonces, así, de pronto, yo no sé, no tengo cómo saber si Interbank tiene la trazabilidad, no tengo esas informaciones, pero verifiquen, el primer derecho del titular es la información. Y si Interbank no me dice cuáles fueron las medidas de seguridad que se han tomado, si Interbank no me dice en qué momento se ha pasado esto, cuáles fueron los datos filtrados. Es decir, si Interbank no me da todas las informaciones que yo quiero sobre mis datos personales y cómo fueron hackeados y cuáles son las medidas que está tomando en relación a esto, sí se puede denunciar a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, entidad que está adscrita al Ministerio de Justicia. Entonces, Gracias, Fabricio. Clarísimo. gracias.
A ver, Natalie, ¿sí? Sí, Fabricio, una pregunta. Algunas operadoras de celulares utilizan WhatsApp para compartirse internamente fotos de DNIs, para aligerar su trabajo interno. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Bueno, es difícil saber si ocurrió, pero si yo tengo la comprobación de esto, sí tendría que hacer una, bueno, con pruebas obviamente, de o hacer una denuncia de que se está accediendo a la información, a los datos personales de manera inadecuada, porque el WhatsApp no es un medio adecuado para transferir. Una cosa es que yo te autorice. Por ejemplo, vamos a decir que antes yo fui a una inmobiliaria, he solicitado una proforma y autorizado que se quede con mis datos si es que aparece un nuevo proyecto. Ya, entonces he autorizado, he dado mi consentimiento. Y yo regreso porque me han dicho que hay un nuevo departamento genial que está dentro del presupuesto, y yo estoy con el corredor, ¿no? Que me dice, ok, tengo esto aquí, y le paso mi DNI para que él verifique con los datos. Si yo estoy otorgando directamente, no hay problema. Pero si el corredor que está hablando conmigo dice, bueno, tengo las informaciones de él, voy a pedir a Juan, que está con el financiero, para pasarme su DNI, la copia. Esto no puede ocurrir. Ahí sí sería una violación. El tema muchas veces es saber qué pasa esto, porque la verdad no es muy fácil saberlo. Pero si tengo las pruebas, él está utilizando, está transfiriendo, está tratando mis datos de manera que no es autorizada. Porque no es solo no es solo que pueda tratar para algo que es autorizado, sino cómo se transfiere y cómo se guarda estos datos. Entonces, si tengo la información, denuncio por todo esto que he comentado. Está bien, Fabricio, gracias. Gusto. A ver, Emily. Buen día, Fabricio, ¿cómo estás? Yo tengo una duda que me surgió cuando pasó todo el caso de Shakira, en el que se fue a una clínica y filtraron sus datos, su estado de salud y demás por personal de la clínica. En ese caso yo entiendo que pues estuvo injustificado y todo ello, pero habrían algunos casos excepcionales en los que sí se podría revelar datos personales o información del estado de salud por las clínicas u hospitales. Si habría alguna excepción, no al público en general, a la familia, quizás, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que una persona está en un estado que no puede valerse por sí sola y necesita tomar algunas decisiones. Bueno, se podría otorgar al familiar más cercano, por así decir, sí, en estas condiciones, por así decir, ¿no? O, por ejemplo, bueno, esta persona está en un estado irreversible, va a morir, y
quiero saber si es donante de órganos o no es donante de órganos. Ahí sí se puede acceder a esta información. Obviamente, la clínica, a quien el familiar en sí, y bueno, a quien sea necesario para hacer la donación de órganos, pero son casos muy excepcionales. Ah, ok, está bien, muchas gracias. Otra pregunta, espero no irme tanto al ámbito penal, no quiero irme al ámbito penal, pero imaginemos que una persona está pasando por un proceso penal y no sé, se está evaluando ciertas situaciones y esta persona pues está en graves condiciones de salud. En ese caso, Fiscalía podría pedir información de su estado de salud y pues revelar, ¿no?, esta información y estos datos a la clínica. O sea, por orden judicial, algo así. Déjame pensar en un caso. Imagínense que tendría que ser un caso muy, muy ley y orden, algo del estilo, ¿no? Imaginemos que un caso de violación y que la defensa, ¿no?, el abogado de defensa sustente que esta persona tiene un tumor cerebral que influye en haber violado o no, o haber compartido imágenes, en fin. ¿Sería en este caso que dices? Ah, ok, ajá, sí, algo similar. Algo similar. Bueno, si en este caso, en general, el propio abogado de defensa compartiría estos datos, ¿no? Pero en general, si la defensa alega este tipo de situación, bueno, sí. Sí podría, si hay una alegación, bueno, porque sería como una especie de consentimiento. Ahora, algo que pasa mucho en las películas, y tomen cuidado que las películas son mentirosas a veces, es que la película, por ejemplo, yo quiero saber si alguien ha cometido un delito. Le doy un vaso de agua, una gaseosa, él toma la gaseosa y de ahí saco el ADN de él. Esto no es posible, porque ese es un dato personal. Son casos solamente cuando la defensa alega, porque, por ejemplo, algo que no se podría hacer, antecedentes penales. Si yo no autorizo, no podría acceder a los antecedentes penales, y esto es un dato personal. Pero obviamente si la persona no permite que se acceda a sus antecedentes penales y un proceso penal, sería un delito también. Entonces existen algunos casos que son un poco complejos, pero en general no. Solo cuando la defensa alega, ¿no?, cuando la defensa tiene una estrategia de protección. Ah, ok, muy interesante. Muchas gracias, Fabricio. Jesús Cubas, creo que tienes una pregunta. Jesús. Bueno, no sé qué ha sucedido, bueno, pero creo entonces que
quedamos por aquí. Esteban, sí. Ok, sí, bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, quizá por ahí. Leonardo tiene una pregunta más. Ah, Fabricio, qué gusto escucharte. No sé si se me oye bien. sí, gusto. Te escucho muy bien. Fabricio, yo más que dudas quería saber tu opinión, porque como bien conocerás, pues la regulación en temas de protección de datos personales difiere sustancialmente. Por ejemplo, el estilo, digamos, la normativa europea y la americana, ¿no? Especialmente con respecto a la intuitividad, ¿no? A la dureza de la protección de los datos de las personas naturales o físicas, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, en general en Europa, el tratamiento de protección tratamiento de datos personales es bastante delicado, ¿no? Digamos que prima los datos, valga la redundancia, frente en muchos casos inclusive la seguridad, ¿no? Que, por ejemplo, y no solamente hablo de la seguridad, digamos, a nivel física, sino también la seguridad en cuanto a la seguridad de delincuencia, utilización de los datos, digamos, con fines criminales, sino también, digamos, con fines de privacidad, ¿no? Por ejemplo, en Perú, cualquier persona puede ingresar a ver si es que alguno de nosotros o quien sea tiene títulos en su NEDU, ¿no? Aquí tú tienes que hacer todo un trámite y tienes que alegar motivos, digamos, de interés público para poder acceder a los datos universitarios de reconocimientos de títulos de alguna persona en la cual estés interesado, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, si quieres instalar una cámara de seguridad que sea fuera de tu domicilio, a lo mucho puede, digamos, dirigir la grabación fílmica, el portal o la puerta de tu domicilio. No puedes tú grabar más espacio público que ese, ¿no? Salvo una autorización específica, no bajo motivos estrictamente tasados, ¿no? Entonces yo sobre ese punto quería consultarte bajo tu opinión, porque este es un tema más allá de lo estrictamente de regulación, ¿no? ¿Cuál crees que, digamos, sería la vía idónea, específicamente yo que sé, para Sudamérica, ¿no? Perú o Brasil, como tú prefieras, ¿no? Que la regulación sea así como sucede en Europa, o bajo el contexto que se vive allá, pues no por un tema de seguridad, se mantenga este tipo de tratamiento de datos personales en el cual, digamos, es flexible en cuanto en algunos casos, pues no, tus datos personales pueden ser tratados no por consentimiento, sino más bien por intereses públicos, ¿no? Porque como tú mencionabas, no solamente un motivo de autorización para el tratamiento de datos personales es el consentimiento, sino también el cumplimiento contractual, el interés público, ¿no? Motivos estrictamente tratados, pero digamos que hay ese matiz, ¿no? En Perú, ¿no? Que, por ejemplo, el tema de la seguridad jurídica en sí, ¿no? Que que las personas puedan acceder a la base de datos de registros como de SUNEDU, en donde, por ejemplo, por temas de meritocracia puedan ver los grados que tú tengas, ¿no? Por un tema de saber por ejemplo, quiénes son las personas que están llevando un cargo público o lo que fuere, ¿no? Si crees que es mejor frente a, digamos, al otro punto que sería ahora mismo, no cualquier persona, pero es muy fácil que, o sucede, aunque está prohibido, pero debería haber más rigurosidad, por ejemplo, que si es que sucede muy, y seguramente esto no lo sabe, sucede es muy común que si es que personal de recursos humanos, por ejemplo, de headhuntings, tengan tu información de todas las enfermedades que tuviste, cuántos antecedentes policiales tuviste, penales, todo, y lo tengan muy fácilmente, ¿no? Entonces, ¿tú cuál crees que sea el escenario más propicio para Perú? Si es que de repente hay un punto intermedio en cuanto a la tuitividad o, digamos, la primacía del interés público en la regulación que ocurre, por ejemplo, en Perú, ¿no? Perfecto, gracias por la pregunta, Leonardo. Yo creo que en el Perú es muy libre, no solamente los títulos, los grados.
por ejemplo, a pesar de esto ya haber sido apreciado por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, cualquiera puede saber el DNI de alguien buscando por el RUC, ¿no? Que es una búsqueda muy simple que ocurre. Esto es un dato personal, obviamente. Creo que en el Perú es mucho más abierto y esta apertura genera un poco de inseguridad en relación a los datos personales. Sin embargo, también soy un poco crítico a la protección de datos personales en Europa, debido, como quizás cualquiera puede apreciar, la protección de datos personales en Europa fue hecha por personas de una generación que no tiene tanto acceso a no tuvo tanto acceso a tecnología como sabemos, ¿no? Y han hecho una norma muy restrictiva. Ejemplo muy fácil de percibir algo que es prohibido en Europa, pero por ejemplo es permitido en Estados Unidos. Y en Brasil hay ciertas nuances, ciertos detalles que tendría que comentar. En los estadios de fútbol, ¿no? Habían cámaras, y hay todavía en Brasil, en Estados Unidos, y en Europa no se puede, que con inteligencia artificial se podría identificar quiénes habían comprado entradas, se podría identificar si se hace parte de una barra brava, por ejemplo, ¿no? Estas que generarían problemas. Se podría identificar muchas cosas. Sin embargo, en Europa esto es totalmente prohibido. Como has mencionado, de las cámaras no sería permitido en el caso de Europa. Yo creo que un camino intermedio, porque sí es importante, como pasa, por ejemplo, en China, en que tú ya no utilizas una tarjeta, ya hace mucho tiempo no utilizas una tarjeta, simplemente por tus biométricos accede a tus cuentas para comprar un producto. Yo creo que esto es un extremo de China. Pero si yo autorizo, si yo digo claramente, permito en este momento para estas funciones, sí debería permitir. En Europa sería totalmente prohibido. Entonces creo que un punto intermedio sería lo interesante, en que el consentimiento sea otorgado en aquel momento. Por ejemplo, si yo voy a ingresar a un estadio de fútbol, yo firmo un consentimiento que para este momento específico de determinada hora se puede utilizar mis datos personales para tales funciones. Ahí creo que sería un punto intermedio, por ejemplo, para este caso en específico. Entonces creo que la respuesta sería esta. No tanto como Europa, pero tampoco como Perú. Un punto intermedio. Creo que sería lo adecuado. Sí, Fabricio, mira, justo yo concuerdo totalmente contigo porque me parece totalmente estricta aquí este tipo de regulación, pero creo que en parte, bueno, en cierta parte, no totalmente, pero se basa en la cultura que se ha generado aquí, especialmente con respecto a que la regulación ya lleva buen tiempo, ¿no? Aquí es impensable, por ejemplo, que tú te acerques con un teléfono cerca a un colegio, porque los datos sensibles, como tú lo mencionaste, uno de ellos es el tema, por ejemplo, de los menores de edad. Es bastante delicado, ¿no? Tú necesitas autorizar muchos documentos para el tratamiento de datos personales de las personas que tienes a cargo, pero especialmente si es que quieres recabar o tratar datos de personas, de menores que tienes a cargo, es súper delicado, ¿no? Incluso para personas mayores, si es que de casualidad ven que lo estás grabando, las personas aquí son bastante duras con eso, y las sanciones, eso era otra cuestión, ¿no? El tema de las multas, la verdad aquí son bastante fuertes.
a mí me parecen extremas, pero digamos, basada en la cultura que tienen, es prácticamente normal para las personas aquí, ¿no? Mi siguiente pregunta, que ya es un tema, digamos, que se me ha ocurrido en este momento en lo que digamos, en lo que te iba escuchando, es, por ejemplo, las zonas grises, ¿no? Las barreras entre una rama y otra. A mí se me ocurre, por ejemplo, ¿qué pasa si yo contrato un servicio de algún proveedor que me ofrece algún servicio, no un producto, sino algún servicio, no un software, lo que sea, para darme, yo qué sé, utilice mis datos para brindarme un servicio, no, yo qué sé, recomendaciones de cómo actuar en determinados supuestos y, digamos, cómo limitar digamos, el área de protección al consumidor por tratamiento de datos con el de la autoridad, pues, de protección de Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, ¿no? Ahí el tema de la competencia, ¿no? Yo creo que, no sé si es que se me ocurre algún ejemplo ahora mismo, pero tú encuentras zonas a eso iba mi pregunta, ¿se encuentras algunas zonas, digamos, límites entre el tema de protección de datos personales y otra jurídica fin, ¿no? Quería saber al respecto, por si se puede dar alguna zona gris, digamos, se tenga que delimitar, ¿no? Porque me parece, no hay alguna situación en la cual, digamos, ha saltado a la opinión pública esta situación, ¿no? En la que no se sepa quién es el competente, ¿no? Para este tipo de casos, ¿no? Y sucede mucho, por ejemplo, en consumo, ¿no? A veces, pero son obviamente áreas dedicadas a la protección al consumidor. No se sabe si, bueno, las personas de a pie no saben, por ejemplo, si es competente la SBS o el Indecopi o Ciptel, pues, ¿no? A eso más o menos iba vinculada mi pregunta. Si tú encuentras alguna zona así como límite, ¿no? En el cual pueda quedar en duda para alguien que no sea especialista en temas de competencia, de tratamiento de datos personales. Yo me imagino una parte específica, un artículo específico de competencia desleal que luego al inicio es uno de los primeros artículos de la ley en que menciona que se menciona que, por ejemplo, la ley se aplica incluso a las personas que no siendo socias, no siendo parte de la empresa, pero anuncian como siendo de la empresa. Por ejemplo, vamos a decir que en un comercial de televisión, un actor que sea embajador de la marca, él haga parecer que es socio no lo siendo, y la ley de competencia desleal acaba aplicándose a esta persona. Entonces, aquí tendríamos, primero, cómo acceder a los datos para saber si efectivamente esa persona es socia o no es. Ese es el primer punto, ¿no? Y no siendo socia, igual se aplica, pero ¿iría por un tema de competencia desleal o se iría por un tema de protección de datos personales? ¿De quién ha accedido a esa información? Por así decir. Porque aquí podría punir tanto la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, la persona que ha accedido a la información sin autorización. Sin embargo, también podría Indecopi, porque es un tema de competencia desleal. Creo que este es el ejemplo que más me viene a la cabeza en el momento. No sé si es por ahí que has pensado. Sí, Fabricio, justo esas situaciones van a ir naciendo, perdón que te corte. Claro, a mí se me iba ocurriendo en el camino así, no sé si habrá ocurrido, ¿no? Pero te citaba, no sé, que yo contrato una empresa que va a tratar mis datos personales para que me dé información de importancia y trata mal mis datos, probablemente pueda que se dé una dualidad de competencias, ¿no? Si es que aplicamos correctamente el principio de non bis in idem, ¿no? Para que haya potestad sancionadora de los órganos de protección al consumidor y la autoridad de consumo, ¿no? Pero tienen que estar bien delimitados, ¿no? Para efectos de no vulnerar este principio, ¿no?
Porque Sí. ocurre, por ejemplo, con menos digamos, nivel de vulnerabilidad de ese principio, digamos, la protección contra la no discriminación en el área de consumo, que la asume no solamente la autoridad, los órganos de protección al consumidor, sino también las municipalidades, por ejemplo. Y a mí particularmente en ese supuesto sí creo que hay un non-bis in idem. Sí, se sanciona por lo mismo a una entidad. Ha sucedido en muchas ocasiones que han cerrado establecimientos locales por algo que se ha hecho público de discriminación, un acto de discriminación que se ha hecho público, y a la par el de copia sancionado, ¿no? Ahí me parece mucho más claro, pero seguramente en el devenir de los procedimientos que se vayan a dar, quede un poco más de cuidado eso, ¿no? O se den más casos prácticos para que haya más contenido en lo cual debatir, ¿no? Yo no estoy al tanto ahora mismo me parece que había un reglamento ahora en las últimas semanas que se ha aprobado al respecto, pero me parece, bueno, hasta hace algún tiempo, yo no estoy actualizado de momento, pero me parece que los derechos ARCOS eran, digamos, lo más sostenido en tema de protección de datos personales, pero aquí hace tiempo, a través pues, del reglamento de protección de datos personales y en España puntualmente la ley orgánica de protección de datos personales, se han superado y han evolucionado, pues, y incluyen, bueno, ahora sí ya no son ARCOS, sino ARSOPOL, ya digamos, el acrónimo es ARSOPOL, y ya incluyen derechos tan importantes como el de portabilidad, ¿no? No sé si en Perú ya estén a ese nivel, digamos, de potenciamiento de los derechos. Y ahí cerró. Fabricio, muchísimas gracias. Un gusto siempre. Aquí hay dos cosas, dos puntos que se pueden utilizar. Principio de especialidad, en el caso de la municipalidad que has mencionado, ¿no? La municipalidad no tiene una norma, no es especialista, por así decir, ¿no? La especialidad sería de Indecopio. Aquí claramente iría. Ahora, en relación a los datos personales, yo consideraría que si no se puede disociar, es decir, no se puede separar, y ocurriría un bis in idem, yo consideraría que la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales sí sería la adecuada para absorber este procedimiento, en este caso, debido a que los datos personales son derechos fundamentales, ¿no? Como hemos visto, está en el artículo 2, que trata de todos los derechos fundamentales. Por este lado, si no hay posibilidad de separar y ocurrir un bis in idem, yo no hay obviamente una norma, no he visto un caso, pero iría por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Creo que sería lo más adecuado. Perfecto, sí, Fabricio, te mencionaba la autoridad, a las municipalidades solo para hacer el ejemplo, ¿no? Con respecto a consumo, en discriminación de consumo, ¿no? La competencia de los órganos resolutivos de protección al consumidor y lo que sea en caso de discriminación junto con las municipalidades para, digamos, ejemplificar que eso, digamos, esa dualidad o esa vulneración al principio de non bis in idem se vaya a presentar con la evolución de la regulación en protección de datos personales en el futuro en Perú, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, como he dicho, creo que en casos de datos personales, prima datos personales por ser derechos fundamentales. Lo que queda un poquito más complicado, ya sería motivo de comentar en otro momento, pero es cuando hay más de un derecho fundamental, ¿no? Que se llama conflicto horizontal de derechos fundamentales. Este caso sería un poquito más complejo, porque ahí estaríamos hablando obviamente de dos datos personales. Pero ya sería más como, no sé, un habeas data, por ejemplo. Un habeas data que se puede utilizar ante el Tribunal Constitucional.
Jonathan, ¿también quieres aportar algo? ¿Quieres comentar, preguntar algo? Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, en principio es una pregunta de datos personales que está relacionado también con consumidor. No es una pregunta como tal, pero es una experiencia que en algún momento me trasladaron y que me gustaría saber qué opinan. En realidad es bastante sencillo el acto que pasó, pero en algún momento en un restaurante, un administrador de ese restaurante me dijo que él pensaba que el libro de reclamaciones, no me dijo vulneraba, pero me dijo algo como que dañaba los datos personales de las personas, porque a veces se da el libro de reclamaciones y como el personal, pues si bien puede estar atento a la persona que está escribiendo el libro, también pues a veces no hay tanto personal y tienen que también atender las mesas, porque si no se van a generar otros reclamos y todo eso. Y me han dicho que en algún momento han encontrado a una persona que estaba leyendo todos los reclamos con todos los datos que se encontraban dentro del libro de reclamaciones. Por lo cual también, pues, oye, o sea, el libro de reclamaciones está a cargo de la entidad pública, pero esto genera un tipo de costo también, pues, ¿no? Porque hay personas que deben estar pendientes a esto. Y me gustaría saber la opinión, no sobre el hecho, no sobre el restaurante en sí, sino por el libro de reclamaciones, si ustedes creen que también puede existir este tipo de daño, de repente, pues, o de vulneración de datos personales, porque entendemos que ahí, pues, se colocan dirección, números de celulares, ¿no? Y a veces son menores de edad, lo cual es, pues, nombres, números de menores de edad y todo eso, así que la pregunta es para ti y para Leonardo, ¿no? No sé si Leonardo quiere comentar algo o de frente hablo. Bueno, aquí tenemos básicamente vamos a considerar el libro de reclamaciones como un banco de datos, por así decirlo, ¿no? Es equiparable a un banco de datos. Si lo entendemos de esta manera, como equivalente a un banco de datos personales, entonces tendríamos que tener un tratamiento adecuado. Y además, tendríamos que tener un acceso autorizado. Solamente determinadas personas podrían acceder. Ok, genial. El libro de reclamaciones tiene que estar de fácil acceso, es cierto, ¿no? El libro de reclamaciones tiene ciertos requisitos, pero puede estar vigilado. Y debería estar vigilado. Por ejemplo, el libro de reclamaciones puede estar cerca a la caja donde se paga. Y así, no cualquier persona podría así acceder sin que la persona que trabaja, que está en caja, lo visualice, ¿no? El libro de reclamaciones tiene que estar disponible para la persona hacer sus reclamos, pero no para la lectura abierta, por así decirlo, ¿no? Solo personas autorizadas deberían acceder. Y, obviamente, si la persona va a hacer un reclamo, va a poner el libro de reclamaciones, y la persona que está en caja, no sé, que sea autorizada para fiscalizar ese libro de reclamaciones, observa que no está escribiendo nada, se dedica a leer, este es un uso indebido del, entre comillas, banco de datos, que sería lo equivalente, ¿no? al libro en este caso, el libro de reclamaciones. ¿Por ahí quedó claro o...? Sí, claro que sí. Bueno, también pensaba lo mismo, ¿no? Pero a veces es un poco complicado en la realidad que pase esto, porque como te digo, genera sobrecostos al proveedor, ya que el proveedor, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Un día sábado en la noche, en una pollería donde usualmente siempre está lleno, ¿no? El cajero, el personal, así sea el de seguridad, todos siempre están pendientes del trabajo y pues eso hace que algunas personas pues puedan de repente aprovecharse de esa situación y comenzar a leer el libro de reclamaciones como tal, y al final la responsabilidad sobre esto pues recaería en el propio proveedor, ¿no?
Pero bueno, sí, definitivamente opino lo mismo que tú. Me parece que cuando me preguntaron esto, sugerí que lo hagan de forma electrónica, con una plataforma o una PC o una tablet que les dé, porque ahí no tienen forma de cómo leer, pues, ¿no? Los antecedentes de este libro de reclamaciones, que si bien pues es una base de datos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Fabricio. Un gusto. No, perdóname, no sé si Jesús se quedó con la mano levantada, volvió a levantar, no sé si está presente, pero bueno, por si acaso menciono. Ya está. Hola Fabricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fabricio, por tema laboral, ¿ya? Nosotros recibimos acceso a la información pública, ¿ya? Pero a veces hay solicitudes que nos mandan sobre temas personales de los trabajadores, o sea, datos personales. Bueno, yo trabajo en recursos humanos, ¿ya? Datos de legajo. Entonces, esa información es, o sea, entra en tema de algo como confidencial, ¿no crees? Por ejemplo, por poner un ejemplo nada más, ¿ya? Una vez hubo una solicitud en la cual un tercero, que no tenía nada que ver con el hospital donde trabajo, ¿ya?, solicitó el certificado de capacidad mental de un médico. No sabemos por qué, no sabemos cómo obtuvo, cómo supo de que ese médico tenía problemas mentales, ¿no? Pero el tema es de que nos mandó la solicitud. Obviamente que por la norma de acceso a la información, te dice, oye, hay ciertos requisitos que tienes que cumplir tú, ¿no? Y tienes que cumplir ciertos criterios sobre la información que tienes que dar, ¿no? Uno de ellos es que no tienes que preguntar en temas personales de las personas que laboran en la entidad, ¿no? Por eso te pregunto, ¿estaríamos en contra de esa norma? Porque, o sea, yo creo que tiene derecho a la intimidad también, ¿no? O sea, a guardar privacidad de sus datos, ¿no? Algo que sí ya sucedió, quizás sea un ejemplo más factible de comprender, son las personas que son contratadas para la seguridad, ¿no? Y estas personas, algunas, tienen el porte de armas y otras no. Y una vez se ha solicitado para saber cuáles personas tendrían el porte de armas, ¿no? Pero esto no se puede compartir. Se puede poner un código, algo que solamente a través de una consulta muy específica, con un fin público muy específico, se podría acceder. Por ejemplo, yo no digo que Jesús Cuba tiene porte de armas. Yo digo el funcionario, no sé, XY222 tiene porte de armas y bueno, esto no me da ninguna información, quizás número de personas, pero si quiero saber quién es este código, tendría que venir con alguna justificación que esté en la norma para acceder, por ejemplo, el cometimiento de un delito, ¿no? Por así decir. Me queda claro, Fabricio. Pero también, o sea, el tema de protección de datos también va ligado mucho con el acceso a la información, ¿no? Entonces, por eso venía mi pregunta, porque, como te repito, en mi trabajo, o sea, como trabajamos con recursos humanos en un hospital, nos llueven las solicitudes de acceso a la información. Y a veces nos perjudican, perdón, no nos perjudican, sino nos solicitan cosas que en verdad no podemos dar y la gente no entiende. Te doy un ejemplo que quizás sea más práctico. Vamos a decir que tú tienes los datos de una persona
porque trabaja con recursos humanos, y se está divorciando de la esposa. La esposa quiere saber cuánto gana para pedir la pensión de alimentos. Tú no puedes hacerlo. O imagínate que los dos trabajan en la misma entidad, ¿no? Cosa que, en fin, no debería ocurrir, pero ocurre a veces. Y para un proceso necesita de esos datos. No se puede. Lo distinto es que el juez determine para la pensión de alimentos. Ahí sí se podría utilizar. Entonces ahí sí creo que está ahí sería más o menos el ejemplo, ¿no? Lamentablemente se tiene que decir estos datos no se pueden compartir. Si quieres, tendría que dar una justificación y esta sea aprobada. No una justificación de acuerdo a la legislación. Es muy difícil. Muchas gracias, por favor. Un gusto. Bueno, creo que ya finalizando, creo que dejo a Estela que culmine. Fue un gusto y todavía tenemos una segunda parte. Bueno, muchísimas gracias, Fabricio, a ti y a los que han participado por hacer muy grata esta conferencia de protección de datos. Como dices, queda una segunda parte, así que vamos a esperarla, la siguiente sesión. Y asimismo queremos anunciar algo. Como hemos estado conversando las personas que trabajamos en la firma, tenemos un nuevo proyecto que se llama MGB Cast, el cual se va a lanzar o estrenar el día lunes a las 8 de la noche. Este proyecto está dirigido por el doctor Fabricio Marvila, entonces vamos a esperar a ver cómo es que este proyecto va a ir teniendo varios invitados. El primer invitado pues lo van a conocer o quizá puede ser que lo podamos decir, Fabricio, no sé, coméntame tú. Vamos a dejar como sorpresa. Entonces, bueno, esperemos de que todos descubran la sorpresa del día lunes, el primer invitado que tenemos, nuestro episodio piloto. Entonces, lo vamos a estar anunciando ya sea por nuestras redes sociales, bueno, nuestros grupos internos, LinkedIn. Entonces, esperamos que puedan estar ahí. También para finalizar, tenemos el certificado de Fabricio por su gran ponencia del día de hoy. Entonces, esto será enviado mediante correo. Y nada, muchísimas gracias por haber participado el día de hoy todos. Entonces, nos vemos la próxima semana, el día martes, si es que no me confundo, para nuestra siguiente conferencia. Estaremos anunciándolo mediante redes sociales. Muchísimas gracias a todos, cuídense, tengan un excelente fin de semana. Chau, chau. Gracias, hasta luego.